Bien, bueno, seguimos compartiendo historias que dan cuenta de la pasión por el fútbol, ¿no? Y de estas ganas de que las cosas sucedan, pasen, como es la historia de esta sanjuanina que tenemos en contacto, que unió dos pasiones, ¿no? Para lograr con su sueño. ¿Cuánta gente, no? ¿Cuántas historias ha dejado este mundial? Y sobre todo estas historias de gente que se atreve a soñar, a ir un pasito más adelante, a cumplir sus sueños. Así es la historia de Melissa Trad Mahmoud, quien unió sus dos pasiones, lo decíamos, el fútbol y la política internacional. Hola Melissa, ¿cómo estás? Bienvenida a Bella Tarde, y allí con la camiseta. Ahí está. Gracias. Acá con la garganta, como quedó después de como te quedó del domingo. Como puede, pobre garganta. Bueno, sí, Melissa, totalmente. Contanos un poco de esta tremenda experiencia que viviste, un poco de lo que fue esta pasión y este sueño que de alguna manera cumpliste, ¿no? Bueno, fue una locura con final feliz, la verdad. Es el segundo mundial al que voy, estuve en Rusia en 2018. Claramente no terminó tan bien como esta vez. Pero no volviste tan feliz como ahora. Teníamos esperanzas tan arriba como esta vez. Además, con todo lo que significa haber vivido el primer mundial en el mundo árabe, con todo lo que se decía alrededor de eso, ¿no? Y bueno, nada, con el resultado que tuvimos de volvernos con la copa a casa. Melissa, ¿y qué notaste vos de esto, ¿no? De todo lo que se decía, de lo que se había construido, ¿no? Y que era medio un monstruo el mundial en Qatar, a lo que vos viviste en carne propia y pudiste ver ahí. Bueno, efectivamente era un monstruo, o sea, a nivel que Qatar literalmente construyó una ciudad entera de la nada en estos 10 años, poquito más que pasó entre que los eligieron sede. Realmente fue así, los estadios que construyeron fueron increíbles. Obviamente eso trajo de la mano un montón de debates sobre qué pasaba con la gente que estaba involucrada en la construcción de esos estadios. Sabemos que hubo una investigación del diario The Guardian, del diario británico, que planteaba que un poco más de 6.000 personas habían muerto en la construcción de estos estadios o de infraestructura relacionada al Mundial. Y eso la verdad que es una parte muy triste y una parte de la que hay que hablar de todas maneras. Sí me pasó que la gente que conocí en el marco del Mundial, la gente migrante que estuvo en la construcción de muchas de esas cosas, decía que todo eso era fake news en realidad. Pero bueno, quién sabe. Claro. Bueno, pero allí estuviste realmente experimentándote, y compartiendo estas historias, ¿no? Directamente en contacto con la realidad de los cataríes, por supuesto, en este contexto, ¿no? En donde este lugar se llenó de visitantes del mundo entero. Imagino que desde tu pasión por la política internacional, bueno, como que tenías ahí... Sí, todo servido. Un sinnúmero de historias, como para aprovechar a pleno, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, es muy difícil cuando uno trabaja con política internacional plantear que es importante, ¿no? Que es algo de lo que tenemos que hablar, que en un mundo cada vez más globalizado es una necesidad hacerlo. El Mundial nos da ese parámetro, si se quiere, donde nos habilita a hablar de muchas cosas, ¿no? Y también a preguntarnos por qué de repente ahora nos hacemos ciertas preguntas con el Mundial de Qatar y no nos hicimos esas preguntas con el Mundial de Rusia. No nos hacemos esas preguntas con el Mundial que viene en Estados Unidos, en México, en Canadá. ¿Dónde está la vara, no? ¿Cómo se mide? ¿Qué cosas están permitidas, qué cosas no? ¿Y cuál es el rol de la FIFA en todo esto? Porque al final sabemos, hoy está probado que básicamente Qatar compró su lugar en el Mundial, ¿no? Así es. Sí, ¿Y qué opinión te merece esta situación realmente terrible, lamentable y gravísima con este jugador condenado a muerte por defender los derechos de las mujeres? Melissa. Bueno, sí, lo que pasa mucho alrededor de ese caso del jugador iraní es que la verdad es que sí existe mucha fake news y existe mucha fake news también cuando es difícil confiar en algunas fuentes de información. La realidad es que incluso yo que trabajo con política internacional, todas mis redes, que ahí les invito a seguirme porque ahí hemos estado haciendo la cobertura del Mundial y ahí es donde hablo un poco de política internacional. En Instagram me encuentran ahí como Melissa Trad. Yo estuve muy reacia a compartirlo al principio, a esa noticia, porque siempre aparecen de repente estas noticias que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Que a ver, nos hacen sentido y obviamente nos generan una empatía de entrada porque
digamos, que cómo no estar en contra, ¿no?, de que una persona pueda llegar a ser condenada a muerte. Sí, aparte son noticias extremas, de las ¿no? mujeres. Y sabemos que las protestas en Irán son reales, están sucediendo hace un montón desde la muerte de esta joven, del asesinato de esta joven Mahsa Amini. La realidad es que hoy en día estaba chequeando las últimas informaciones y todavía no se sabe no se sabe el veredicto. Eso todavía es lo que está por definirse. Sí se sabe que estuvo involucrado en las protestas, que la verdad es que no se lo está juzgando por eso, se lo está juzgando supuestamente por estar involucrado con una organización terrorista que atacó a algunos agentes. Ya sabemos igual cómo son esos discursos, ¿no? Anda a confiar en qué pasó de verdad. La realidad es que todavía no ha sido condenado a muerte, pero se teme que sí sea lo que vaya a suceder, ¿no? Pero es complicado porque con todas estas cosas, claro, vemos una noticia que nos impacta, sí. Nos subimos todos al tren y llega un momento, y pasa mucho con la política internacional, en el cual parece que no importa que es verdad y que no. Y sobre todo cuando viene de ciertas partes del mundo donde no conocemos o no entendemos muy bien qué pasa, es muy fácil que todos, lo digo yo incluso como periodista también, es muy difícil caer en noticias que no sabemos si son ciertas o no. Claro. Mientras tanto, este joven está a la espera de su veredicto. Claro. ¿Cambió de alguna manera tu percepción de este lugar, de Qatar, una vez que estuviste allí, que pudiste convivir con sus habitantes? ¿Hay un antes y un después, digamos? Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque es un país del que no sabíamos nada, es la realidad, ¿no? Habíamos escuchado un par de cosas, se venía hablando hace poquito, conocemos, qué sé yo, la historia esta de que son los dueños del PSG, el actual equipo de Messi, un equipo que además llenaron de estrellas de todo el mundo, sabemos que tienen mucha plata, pero un poco que nuestro límite llegaba hasta ahí, ¿no? Algún interesado en la política internacional quizá conocía del bloqueo que sufrió ese país en el 2017, pero más que eso no sabíamos mucho. Estar ahí realmente fue una cuestión de sentir que es un país del cual vamos a seguir escuchando, ¿no? No es un país que se acaba con el Mundial. De hecho, el Mundial, como un evento importantísimo para ellos, ni siquiera era el objetivo a lograr, sino que el Mundial es parte de una planificación estratégica que ellos tienen para el 2030, el Mundial siendo uno de los hitos más importantes, pero no el único. Hay muchos eventos alrededor de los que están trabajando y realmente ha logrado sortear muchas cosas en el camino para hacer eso. Disculpen la voz. Sí, te escuchamos, pero es muy interesante lo que nos estás contando. La verdad que sí. Tenemos poco tiempo. ¿Qué nos puedes contar sintéticamente, ¿no?, de este bloqueo que sufrió este país en el 2017 y qué vínculo tiene en la actualidad político con Argentina, Melissa? Bueno, ese bloqueo fue más que nada instaurado por sus países vecinos, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes, países que no estaban contentos con que Qatar fuera sede del Mundial, porque eso significa que justamente un país tan chiquitito de esa zona está levantando la cabeza, está posicionándose geopolíticamente. Claro. Sus vecinos no estaban de acuerdo, querían ellos también ser partícipes de esa fiesta. Claro. Qatar dijo que no, que lo iba a hacer solo, y ahí empezaron los problemas, ¿no? Claro. Porque además con el bloqueo no le mandaban materiales para construir, etcétera. O sea que estaba complicado. Con la Argentina, más que nada, los vínculos obviamente no son tan fuertes, pero sí hay toda una relación de esa parte del mundo del Golfo, tratando de buscar situaciones de inversión económica y demás. Y me parece, como les digo, que es un país que todavía no nos ha mostrado todo lo que tiene para dar, ¿no? Al margen de, por supuesto, los reclamos legítimos que podemos hacer con respecto a los derechos humanos, con respecto a cuestiones que para nosotros están muy lejos de nuestra manera de concebir el mundo, como el hecho de que lo que tiene que sufrir la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo, con la homosexualidad siendo ilegal, con muchas mujeres por ahí sufriendo algunas situaciones con las cuales nosotras quizás no conocemos, no estamos de acuerdo, ¿no? Al margen de eso, creo que es un país que está pisando súper fuerte y del cual vamos a escuchar muchísimo más en los años que vienen. Muy bien. Bueno, Melissa, invitamos a que te puedan seguir, por supuesto. Ojalá podamos establecer nuevamente este contacto en algún momento para seguir charlando. Muchas gracias. Gracias y reposá esa voz. Sí. No, gracias a ustedes. Estoy recién llegada de Qatar, así que bueno, por eso la voz, por eso todo. Gracias por la nota.
los invito ahí que me sigan como Melissa Trad y seguro la seguimos en otro momento. Dale. Un gran abrazo. Felices fiestas. Chau, chau. Gracias, igualmente. Adiós.